Hola amigos de YouTube, esto es Electroreparaciones LMC. Bien amigos de YouTube, el saludo para todos aquellos señores que visitan nuestro canal, el saludo especial para nuestros amigos suscriptores. Que Dios los tenga con salud, paz, trabajo, éxitos y mucha prosperidad. Los deseos de todo corazón de parte de Electroreparaciones LMC. Tal como lo habíamos visto en el video anterior, vamos a realizar el segundo video de esta serie de videos dedicados a las lavadoras automáticas. En este caso una lavadora digital de 14 kilogramos. En el video anterior habíamos visto brevemente su funcionamiento de manera, digamos, de manera general, puesto que cada modelo, cada marca, pues imprime algunas variantes, algunas funciones particulares a sus modelos y a sus marcas. Pero bueno, de modo general, pues habíamos visto cómo es que se da la función, la interacción, digamos, entre usuario y máquina a través del sistema de la interfaz que trae la máquina para darle las instrucciones que posteriormente vimos cómo se pueden realizar. Esta vez vamos a dedicar el video a lo que es la parte exclusiva de la transmisión de este tipo de lavadoras. Como podemos ver, acá tenemos el Radiant Motor, tenemos la transmisión como tal con su sistema de embrague y freno, el motor también con su correa, con los cuales vamos entonces a explicar cuál es el funcionamiento. Digamos, vamos a ponerle alimentación eléctrica tanto al Radiant Motor como al motor principal de la lavadora para ver el funcionamiento de la transmisión en cada una de las diferentes etapas que se puedan programar. Bien, vamos a empezar refiriéndonos primero a la condición en que el sistema de transmisión, Radiant Motor y motor se encuentran en reposo. Es decir, la lavadora podría estar bien conectada o desconectada, pero sin estar ejecutando ningún programa. Simplemente el sistema está en reposo a espera de que se le dé una orden. Ok, en estas circunstancias, una de las primeras cosas que debemos observar es lo siguiente: no hay energía, no se le está aplicando energía ni al Radiant Motor ni al motor. Ok, digamos, en este momento la conexión está desenergizada. Debemos observar entonces en esta situación, en esta condición, lo siguiente: el Radiant Motor tiene su brazo guía totalmente extendido, totalmente hacia afuera, ¿verdad? Estos son que aproximadamente 2,5 centímetros de longitud para este tipo de Radiant Motor. El sistema en sí está totalmente libre. Vemos que la polea gira con libertad. El sistema, digamos, en este caso, para lo que sería el giro de la turbina del agitador, está libre, gira para cualquier lado, ¿verdad? No tanto así para el eje que mueve al tambor, que en este caso se encontraría frenado, no permite que se movilice, ¿verdad?, hacia ningún lado. Repito, no hay alimentación a ninguno de los terminales del Radiant Motor, tampoco hacia el motor. Veamos un poco, para documentar un poco más esto, veamos el siguiente diagrama. Este diagrama se corresponde a la conexión del cableado que acabamos de ver en la máquina, y precisamente representa la condición en que la máquina o el mecanismo se encuentra en reposo. Pongámosle atención a lo siguiente: hay un conector que está de donde sale un cable rosado y un cable azul con raya, ¿verdad? Ese conector viene directamente de la tarjeta. A través de ese conector, la tarjeta le envía la señal al Radiant Motor, ya sea para el lavado o para el centrifugado.
A la esquina izquierda derecha inferior de la pantalla tenemos lo que sería el Drive Motor. Ahí dice Drive Motor en reposo. En los videos que yo les había mencionado, les dejo los enlaces al final. Ahí pueden ver mucho más detalle. El Drive desarmado, trabajando con sus elementos expuestos. Ahí ustedes pueden darse un poco más de ilustración al respecto. Pero acá lo que quiero comentarles es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos el Drive en reposo, el Drive Motor en reposo, no hay señal de la tarjeta hacia el Drive Motor. Sin embargo, en esa posición, si nosotros vemos donde dice brazo guía, en la esquina inferior derecha, dice brazo guía del Drive Motor, está totalmente extendido cuando la máquina está en reposo. Luego, a la par de ese brazo guía, dice Drive en ese cuadrito negro, a la par dice lavado. Vemos que es un interruptor. Es el interruptor que corresponde a la etapa de lavado y enjuague. Ese interruptor se encuentra cerrado mientras el Drive Motor está en reposo. ¿Ok? Y en la parte de arriba del Drive Motor vemos otro interruptor. En el conductor de color rojo vemos otro interruptor que dice centrifugado. Ese interruptor está abierto mientras la máquina está en reposo. ¿Ok? Esa es la condición de reposo. El relé que tenemos en el centro del Drive Motor, ese lo que se encarga es de que cuando él se energiza, tiene una traba. Ahí la pueden ver, esa piecita con ese circulito, dice traba. Lo que sucede es que cuando él se energiza y el motorcito del Drive empieza a actuar, contrae el brazo guía hacia una posición, ya sea la de lavado o la de centrifugado. Luego, cuando se le corta la alimentación al motorcito por la apertura de alguno de los interruptores o del que corresponda, obviamente al pararse el motor, el mecanismo tendría a devolverse por la presión que hacen los muelles en la transmisión, los resortes en la transmisión de la lavadora. Pero eso no sucede porque el relé queda energizado. En cualquiera de las etapas en que se encuentre, menos en reposo, ¿verdad? En cualquiera de las etapas, lavado, centrifugado o enjuague, el relé permanece energizado. De esa manera, el relé tiene esa traba que engancha al mecanismo y no le permite que se devuelva el brazo guía del punto donde se ubicó para el ciclo que esté realizando. Entonces, quedamos en eso. En reposo no hay energía circulando por ninguno de los conductores, por ninguno de los interruptores. El motor tampoco está recibiendo energía. Vamos a ver entonces a continuación qué pasa en la siguiente etapa. Cabe recalcar que en este diagrama, en este circuito, la alimentación para la etapa de lavado se suministra a través del cable rosado, que como podemos ver alimenta tanto al motor como al relé. Los cables azules que hay al centro del Drive Motor y que van al motor también, al motor principal de la lavadora, son el neutro. Y arriba tenemos un cable, representamos un cable azul con raya blanca, ¿verdad? Ese cable azul por raya blanca es por donde le llegaría la alimentación en su momento, en el momento en que la máquina lo indique, en el momento en que el usuario lo programe. Por ahí llegaría la alimentación a la etapa de centrifugado. Una a la vez. O lavado o centrifugado. No las dos a la vez. ¿Ok? Entonces, continuemos. Bien, tal como pudimos ver en el diagrama, el Drive Motor, su circuito interno, el cual ya habíamos visto en un video anterior. Al final de este video les dejo el enlace. Más bien dos enlaces hacia dos videos que hablan exclusivamente del Drive Motor, cómo funciona internamente, cómo es su estructura interna. Eso lo podemos ver en ese video. De momento, de acuerdo al diagrama que acabamos de ver, pudimos darnos cuenta de que internamente dentro del Drive Motor hay dos interruptores, uno para centrifugado y uno para el lavado. Y que la alimentación para la etapa de lavado se suministra a través del cable rosado y que para el centrifugado se suministra a través de este cable azul con raya blanca, como podemos ver acá. ¿Ok? Los dos cablecitos azules
sin raya blanca, azules normales sin raya blanca, son los que constituyen el común. Uno de ellos va, digamos, uno de estos comunes va hacia el motor, como podemos ver. Acá tiene el motor, su cable común, y por acá el común que viene de la alimentación de la máquina. ¿Ok? Entonces quedamos en que el azul es el común, el azul con rayas es para el centrifugado y el color rosado es para el lavado y para el enjuague. ¿Ok? Cuando nosotros energizamos, este cable rosado, la alimentación o la fase se aplicará hasta este cable rosado a través del interruptor de lavado o enjuague. Se va a alimentar el motorcito interno tal como vimos en el diagrama, pero también se va a alimentar el relé, un relé que tiene una cuña que sirve como freno, como traba, para que una vez que llegue el Drive Motor al punto donde debe permanecer para el lavado, permanezca trabado y no se devuelva. ¿Ok? Porque cuando ha llegado a ese punto, el interruptor que alimenta el motor a través del interruptor de lavado, ese interruptor se abre, ¿verdad? Como podrán ver en los videos de los enlaces que les voy a dejar al final, el interruptor se abre, por lo tanto el motor deja de recibir alimentación, el brazo se detiene y únicamente queda sostenido por la traba que le hace el relé, que en ese caso sí queda energizado a través del cable rosado y a través de el cable común. ¿Ok? Entonces vamos a ver esa etapa, qué es lo que sucede, cómo se mueve el brazo guía y qué sucede acá en esta parte donde va el freno y donde van los engranajes y los brazos dentados. Otro detalle a tener en cuenta es que mientras el sistema de embrague está en reposo, los los brazos dentados deben tener sus dientes pegados, digamos así, o metidos dentro de los engranajes plásticos. Es una condición que se da porque el sistema, como les digo, está en reposo, está el sistema inactivo. Ok, este brazo tiene en su extremo una pieza plástica que es como una especie de cuña, como un diente, digamos así, que se introduce dentro de los engranajes plásticos que ven ahí, son dos, uno sobre el otro. En la posición de reposo tiene que estar de esa manera. Igualmente en la etapa de lavado. En la etapa de lavado el sistema tiene que, los engranajes y los brazos dentados tienen que estar unidos como de esa forma. Pero al momento del centrifugado tiene que ocurrir lo siguiente. ¿Ven? Se separan los brazos dentados, se separan de los engranajes plásticos. Esta es una condición que debe darse únicamente durante el centrifugado. Pero como les decía, estando en reposo, la máquina tiene que mantener los brazos dentados unidos a esos engranajes plásticos. De no ser así, si usted nota que estando la máquina en reposo, aunque esté conectada pero está inactiva o está desconectada, si usted nota que esos brazos dentados no hacen contacto con los engranajes plásticos, entonces ya estaríamos hablando de una anomalía, porque en la posición de reposo tienen que estar haciendo contacto. Entonces vamos a alimentar el Drive Motor y posteriormente el motor para ver qué sucede durante lo que correspondería a la etapa de lavado. Bien, recordemos que el Drive Motor durante la etapa de lavado recibe alimentación desde la tarjeta, recibe señal eléctrica, alimentación eléctrica desde la tarjeta, recibe a través del cable rosado. Como el interruptor de lavado que vimos en el diagrama anterior está cerrado, alimenta el motorcito empieza a girar hasta que llega a un punto en que
el brazo guía ingresa la mitad, digamos el 50% de su recorrido, en ese momento se abre el interruptor de lavado o enjuague y se cierra el de centrifugado, pero todavía, como no ha llegado a la etapa de centrifugado, todavía no le llega señal al cable azul con rayas, porque él solo se alimenta cuando la tarjeta le envía la señal para centrifugar, pero todavía no. Recuerden que vamos a hacer la etapa de lavado. Entonces, cuando el interruptor de lavado se abre, el motorcito se detiene, pero el relé queda energizado tal como vimos en el diagrama, sosteniendo con la cuña o con la traba que le hace el relé al mecanismo, sosteniendo para que el brazo guía no se devuelva. Ok, vamos a aportar acá un poco de alimentación eléctrica, como pueden ver, con estos cables, con estos lagartitos, para alimentar lo que sería el drive motor, para que vean cómo se comporta el mecanismo en esta etapa de lo que sería el lavado. Ahí fíjense en el brazo guía. Ven, el brazo guía se introduce a la mitad de su recorrido. Ahí en ese momento se corresponde al punto en que el interruptor de lavado se abrió y por lo tanto cortó la alimentación al motorcito interno del drive motor, y lo que quedó actuando en este momento fue el relé para mantener el sistema trabado en su posición. Cuando le quitamos la alimentación, digamos porque se terminó la etapa de lavado, porque apagamos la máquina, obviamente la alimentación se le corta al relé, el relé abre la traba que sostiene el mecanismo y vean lo que sucede. ¿Ven? El mecanismo vuelve a su posición, que sería la posición de reposo. Algo que debemos observar durante el proceso de alimentación del drive motor para el lavado es lo siguiente. Vean lo que sucede con esta parte de acá, que sería la cincha o banda, banda metálica recubierta de un material especial para freno, para que frene. Vean lo que sucede en el momento en que activamos para el lavado. Pónganle atención. Ahí vamos a suministrarle alimentación. Ok, ven lo que sucede. Ven, si lo alimentamos, afloja un poco el freno. Si lo liberamos, vuelve a frenar. Ok, esto es porque cuando en la etapa de lavado el mecanismo requiere liberar un poco el freno para permitir el movimiento. Véanlo ahí, ahí está. ¿Lo ven? El freno se libera, pero no se libera totalmente. Este freno es el que frena el tambor de centrifugado, no a la turbina. A la turbina siempre está sujeta a este eje central y el tambor está sujeto a este otro eje, que es el que se frena con esa banda. Ok, el propósito durante la etapa de lavado, para que se mantenga un poco separado el freno, un poco liberado, digamos, no en su 100%, es para que el tambor de centrifugado durante la etapa de lavado pueda hacer ligeros recorridos en un sentido, ligeros recorridos para que en conjunto con los giros de la turbina puedan realizar un lavado uniforme, de manera que el tambor va girando en recorridos cortos mientras la turbina hace sus recorridos hacia un lado o hacia el otro, algo como lo que vamos a ver a continuación. Está dando lo que es el proceso de lavado. Como pueden ver, hay algo que es importante que tengamos en cuenta. La turbina agitadora está girando por la parte de abajo, pero también, como podemos ver, el tambor da recorridos cortos hacia un lado o hacia el otro, hacia un lado o hacia el otro. Esos recorridos cortos los da el tambor, debido a que al momento en que
el Dryand Motor acondiciona el sistema de embrague y freno para el lavado, libera levemente el freno que sujeta al eje donde va apoyado el tambor de centrifugado, permitiéndole de esa manera hacer recorridos cortos durante el lavado y el enjuague. Ok, entonces el propósito de liberar un poco el freno es por lo que les había comentado. Ahí se libera y acá vuelve a su posición, ok, para permitir esos leves recorridos que hace el tambor durante la etapa de lavado. Vamos a ver la forma en que trabaja el circuito eléctrico durante la etapa de lavado. Vamos a verlo en el siguiente diagrama. Bien, antes de ver cómo funciona el mecanismo en la etapa de lavado, veamos primero brevemente el diagrama o la configuración del diagrama, a cómo quedaría una vez que se ubique en la etapa de lavado. Como podemos ver, el interruptor del Dryand Motor, el interruptor de la parte de abajo donde dice lavado, el interruptor se abrió. Si vemos el brazo guía del Dryand Motor, se introdujo aproximadamente la mitad de su recorrido. Antes estaba totalmente extendido, ahora lo tenemos a la mitad de recorrido, a como corresponde en la etapa de lavado o enjuague, como lo vamos a ver ahora en unos minutos. Vemos que el interruptor donde dice centrifugado en la parte superior del Dryand Motor, del circuito del Dryand Motor, ese interruptor se cerró. Ok, ¿qué sucedió? Que cuando le metimos corriente por el cable rosado correspondiente a la parte de lavado, le metimos corriente al Dryand Motor. Como tenía el interruptor de lavado cerrado, eso hizo que la corriente circulara a través del motorcito y cerrara el circuito con el cable común, que son los azules del centro del Dryand Motor donde dice neutro. Y el motorcito entró en funcionamiento, el mecanismo contrajo el brazo guía del Dryand Motor, pero llega un momento en que automáticamente el mecanismo abre el interruptor. Pero como pueden ver ustedes, la alimentación aún queda alimentando al relé, y el relé es el que se encarga de ejercer esa traba que no permite que el brazo guía se devuelva y que supere la fuerza que le hacen los muelles que existen en el mecanismo de la transmisión y del embrague. Ok, ahí queda en la parte de lavado mientras la máquina no, o la tarjeta o el usuario no le indiquen otra cosa. El interruptor centrifugado está cerrado, pero por ahí no está circulando corriente todavía porque sencillamente no le ha llegado la señal, no le ha llegado la orden de que actúe. Hasta tanto se dé la etapa de centrifugado, hasta tanto llegue al ciclo de centrifugado, entonces la tarjeta le va a enviar señal al cable azul con raya blanca para que actúe en su momento. Por ahora está cerrado, pero no está haciendo ningún efecto. Entonces continuamos viendo la parte del mecanismo. Ok, como pudimos ver, al momento que alimentamos el Dryand Motor para el lavado, lo que hacemos es alimentar el motorcito, que hace que el mecanismo se active y el brazo del Dryand Motor se introduzca, como pueden ver, a la mitad de su recorrido. Todavía falta que en la etapa de centrifugado es cuando él se introduce totalmente, pero en esta etapa solamente a la mitad. En ese punto él abre el circuito que alimenta el motor, que sería a través del interruptor de lavado. Al abrirse ese interruptor, corta la alimentación al motorcito, pero el mecanismo queda trabado porque el relé todavía queda alimentado a través de el cable rosado y esos cables azules que son el neutro. Ok, vamos a ver entonces qué pasa en el momento del centrifugado con este mecanismo. Algo que quiero recalcar, ya en este momento el motor, obviamente, como está en la etapa de lavado, el motor, la tarjeta le empieza a enviar señal al motor para que el motor gire en ambos sentidos y haga el proceso de agitación. Ok, aquí ya la tarjeta le empieza a enviar señal y hace los recorridos para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado y para el otro.
Ok, en el caso de la etapa de centrifugado lo hace en un solo sentido. Para estas lavadoras lo hace en sentido horario. Si vemos la lavadora por la parte de arriba, vamos a ver el tambor girando en sentido horario, que es el sentido correcto de giro de este tipo de lavadora. Vamos a entonces a conectar la parte de centrifugado para que vean ustedes cómo el sistema de freno se libera totalmente para permitir que entonces el eje que sujeta el tambor pueda girar. Ok, ahí lo tenemos en la etapa de lavado. Tenemos, bueno, ya hemos comentado que está energizado el relé para sostener con su sistema de trabas, sostiene el mecanismo para que no se devuelva, superando de esa manera la oposición que le hacen estos resortes que ven aquí. El relé sostiene el mecanismo para que no se devuelva. Ya hemos comentado que los brazos dentados permanecen unidos, porque está en la etapa de lavado, permanecen unidos a los engranajes plásticos, y que el freno ha liberado un poco la banda para permitir que el tambor de centrifugado gire en recorridos cortos durante la etapa de lavado. Vamos entonces a conectar la parte de centrifugado, que sería los dos cables azul del medio con este otro cable de la derecha, que sería el cable que tiene la raya blanca, la pueden ver ahí. Vamos entonces a alimentar esa parte, porque en este momento tenemos, nos recordamos del diagrama, teníamos ya abierto, el interruptor de lavado y enjuague, pero se había cerrado el de centrifugado. Por lo tanto, quedó a espera de que la tarjeta le enviara la señal para entrar en la etapa de centrifugado. Vamos a enviarle entonces corriente, ya que el interruptor de centrifugado está cerrado, para que el mecanismo se active y lleve el embrague y el freno a la etapa de centrifugado. Vamos entonces, pongamos atención qué pasa primero con el brazo guía. Vean el brazo guía. El brazo guía se introduce en su totalidad, como pueden ver. Ese es uno de los detalles. Ok. Luego, otro de los detalles que debemos de tener en cuenta es el siguiente. Observemos lo que sucede con los brazos dentados y los engranajes plásticos. Observemos cómo se separan los brazos dentados se separan de los engranajes plásticos para la etapa de centrifugado. Vean. Ven, ahí pueden ver cómo al estar el brazo guía totalmente encogido, atrae totalmente los brazos dentados y los separa de los engranajes plásticos. Vean otra cosa que tenemos que observar: el freno. Observen cómo el mecanismo de freno es prácticamente liberado en lo que sería su totalidad, para dejar libre ven, ahí quedó totalmente libre lo que sería el eje al que va sujeto el balde o el tambor de centrifugado. Ok, en esa condición, al liberarse los engranajes de los brazos dentados, queda totalmente libre el sistema para que puedan girar tanto la turbina con el tambor de centrifugado, puesto que ya el freno quedó libre y no le hace ninguna oposición, para que pueda el balde girar con toda libertad. Vamos a ver entonces, al momento, digamos que se termina la etapa de centrifugado, se termina el ciclo que habíamos seleccionado, la máquina se apaga y vean lo que sucedió. Ok, se volvió todo a su posición de reposo. El brazo guía se salió totalmente del punto en donde estaba sosteniendo el mecanismo para que se diera el centrifugado. Anteriormente habíamos visto cómo había sucedido para el lavado, y ahora ya lo vemos nuevamente en la posición de reposo. Esto que tenemos ahora en pantalla corresponde a la configuración del diagrama para lo que sería la etapa de centrifugado. Recordemos que cuando se dio la etapa de lavado, una vez que se
el brazo guía quedó a la mitad de su recorrido, se abrió el interruptor correspondiente al lavado, pero se cerró el interruptor que correspondía o que corresponde al centrifugado. Sin embargo, en ese momento, como estaba el ciclo de lavado, en ese momento la tarjeta no le envía señal a el cable azul con raya blanca, que es el que corresponde al centrifugado. Pero una vez que se termina la etapa de lavado, de acuerdo a la programación de fábrica de la máquina, procede a la etapa de centrifugado. En ese momento, entonces, la máquina o la tarjeta le envía la señal eléctrica al cable azul con raya blanca que corresponde al centrifugado. Y como ya el interruptor estaba cerrado, entonces lo que sucedió fue que al ingresar corriente por el cable azul con raya, estando el interruptor de centrifugado cerrado, lo que hizo fue alimentar el motor y luego el motor cerró circuito por el neutro, que es el cable azul más grueso por el centro, ¿verdad? Entonces eso hizo que el motor entrara en acción de nuevo, contrayendo el brazo guía en su totalidad hasta dentro, digamos, introduciéndolo totalmente adentro del drive motor. Consigo el brazo guía se trae el mecanismo de freno y de embrague, ¿verdad? Libera eso hace que libere los brazos dentados de los engranajes plásticos, y también hace que la banda de freno libere al eje donde va sujeto el balde de centrifugado. Entonces, inmediatamente la tarjeta le envía señal al motor para que empiece a girar en el sentido que corresponde al centrifugado. Y de esa manera, ambos interruptores, el de lavado y el de centrifugado, quedan abiertos. El único que queda alimentado en ese momento es el relé, porque el relé se encarga de asegurar con la traba, asegura el mecanismo para que el brazo dentado no se salga y el mecanismo permanezca en la posición o en la condición requerida para el centrifugado hasta tanto la máquina le indique que ya el centrifugado terminó, y por lo tanto desactiva el relé y el mecanismo vuelve a su posición de reposo. Cuando se programa la etapa de centrifugado, cuando ya la máquina indica la etapa de centrifugado, una de las primeras cosas que sucede es que la bomba empieza a succionar el agua para evacuarla, porque cuando hay agua en el recipiente, perdón, en el tambor, no es posible hacer el centrifugado a alta velocidad, puesto que el motor se forzaría demasiado. Entonces hay que extraer el agua primero. Una vez que el agua ya se fue extraída en su totalidad, entonces empieza lo que es el centrifugado, y en donde el brazo del drive motor está totalmente contraído y hace que la banda de freno que sujeta al eje donde se apoya el tambor quede el freno totalmente libre y pueda de esa manera ejecutarse el centrifugado sin ningún inconveniente. Un detalle más: cuando apagamos la máquina, recordemos que en este momento los dos interruptores internos del drive motor están abiertos, únicamente está en este momento actuando el relé, que es el que sostiene el mecanismo para que el brazo guía se mantenga en ese sitio y pueda permitir que el freno esté libre para que pueda girar el tambor. Pero vean lo que sucede cuando cortamos la energía: el relé quedaría desactivado, y entonces en ese caso se libera el brazo guía vuelve a su posición de reposo, activando el freno, y por lo tanto el tambor se detendría. Vamos a ver. Ahí le hemos quitado la corriente. Vean lo que sucede: el brazo guía volvió a su sitio y se frenó. Ok, así es como funciona en la parte de centrifugado. Ok, otro detalle importante a tener en cuenta, señores: cuando el brazo guía, digamos, más bien, cuando se pone el ciclo de lavado, el brazo guía, recuerden que hace la mitad de su recorrido. Vamos a ver qué sucede. Pongan atención a este punto. Sería a este tornillo y a este lado, a ese tornillo dorado de color bronce, y a
esta cara del brazo del freno. Vean, pasa lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a hacer la etapa de lavado. Vamos a empujarlo con el dedo a ver si se puede. Ok, ahí. ¿Ven? En la etapa de lavado, el brazo, esa parte del brazo metálico que se mueve, tiene que llegar a tocar, apenas a tocar la punta del tornillo, pero no empujarlo. ¿Ok? Ven, él normalmente está separado, que puede ser unos 2-3 milímetros, pero para la etapa de lavado, cuando el drive motor jala el brazo guía hacia adentro, este brazo tiene que llegar a tocar el tornillo, pero no a empujarlo. Eso es para que se pueda dar el punto requerido para que el freno libere apenas unas décimas de milímetro y pueda permitir el giro en recorridos cortos del tambor durante el lavado y durante el enjuague. ¿Ok? Lo contrario sucede en la etapa de centrifugado, que es cuando el mecanismo se va todo hasta el brazo guía hasta dentro de su recorrido total. Vamos a ver. Vean, ahí entonces sucede que este brazo empuja, hace presión sobre este tornillo y lo empuja. Con eso empuja los brazos dentados y logra hacerlos que se separen de los engranajes. Ok, algo así. ¿Lo ven? Algo así. Como ven, el tornillo color bronce se mueve, pero obviamente lo estoy moviendo con la mano, pero cuando se da la extracción total del brazo guía del drive motor, quien lo empuja es este señor. Al hacer eso, se libera los engranajes de los brazos dentados y con eso permite que acá dentro, el mecanismo que hay aquí dentro, se libere para que pueda quedar libre el giro del tambor de centrifugado. Igualmente, como este brazo se desplaza hacia este lado empujando el tornillo, lo que hace es liberar totalmente la banda del freno para que quede libre de esa manera el eje donde va acoplado el tambor de centrifugado. Y de esa manera el mecanismo permite hacer tanto la etapa de lavado como la de centrifugado de manera correcta, digamos. Sin embargo, se nos podrían presentar algunos problemas. Vamos a mencionar algunos de ellos. Vamos a ver, ¿qué sucede si el motor no arranca? Usted pone el ciclo, selecciona todo, le da inicio, pero el motor no arranca. Bueno, una de las posibilidades es que uno de sus cables de alimentación esté roto. ¿Ven? Estos cables que van acá. Esté roto y no le esté llegando corriente. Otra probabilidad, que haya un bobinado interno roto también y por lo tanto no le permite al motor arrancar. Otra posibilidad, que el capacitor de ese motor esté desvalorizado o esté abierto y no le permita al motor hacer el arranque. Hoy la probabilidad de que sucede bastante también, con bastante frecuencia, es que en la tarjeta se nos dañe un triac. Vamos a ver, en la tarjeta hay unos triac que son los que alimentan al motor. Ven, estos dos triac que ven ustedes acá son los que alimentan al motor. Vamos a ver. Este es para un giro, puede ser a la derecha, y este es el otro para el otro giro que puede ser a la izquierda. Si ambos o uno de ellos se daña, el motor va a girar ya sea en un solo sentido o no va a girar en ningún sentido. ¿Ok? A veces pueden ser los triac, otras veces pueden ser los elementos complementarios como resistencias, capacitores, en fin. Podría ser algunas de las causas por las que no arranca el motor. Otro problema que se puede presentar, que la turbina gira en un solo sentido. Significa que el motor gira en un solo sentido, no gira a los dos lados. ¿Ok? Podría ser en ese caso que uno de los bobinados del motor esté dañado,
podría ser que uno de los cables del motor esté dañado, solo uno, el otro no, por lo tanto solo ese cable que está roto no permite que gire en un sentido, pero en el otro sí. El capacitor también influye en ese tipo de fallos. Igualmente el triac que acabamos de ver en este momento, uno de ellos se daña. Recordemos que son dos triac, uno para giro derecho y uno para giro izquierdo. Si uno de ellos se daña, pues obviamente la turbina va a girar en un solo sentido. Ok, otro problema que se nos puede presentar, un fallo en el drive motor. Los fallos del drive motor ya los hemos visto en algunos videos anteriores, no vamos a profundizar en eso. Nada más les dejo los enlaces al final para que vean qué fallos se pueden dar con el drive motor. Sin embargo, acá puede haber ruptura de estas piezas que ven acá. Estas piezas se pueden desmontar, se pueden soltar, se pueden desgastar y por lo tanto el drive motor no va a hacer la ejecución del mecanismo para prepararlo para la etapa que se seleccione. Ok, por acá hay un tornillo que pueden ver ustedes que es parte del mecanismo de freno, ese que ven ahí. Este que ven, ese que se ve ahí es un tornillo que sirve para calibrar el freno. Yo les recomiendo no lo toquen porque se les puede descalibrar. Ok, entonces cuando su máquina de problemas, por ejemplo, que no centrifuga y gira solamente la turbina, pero no gira el tambor para centrifugar, podría suceder que el drive motor no pudo, por alguna razón, no hace su función de separar el freno totalmente y lo tiene frenado, ¿verdad? Entonces no le permite en ese momento que gire el tambor, sino solamente la turbina. Problemas mecánicos pueden haber infinidades por desgaste. Puede ser que se haya desgastado los ejes, los engranajes internos de la transmisión, que se haya dañado el sello que retiene el agua y que le haya caído agua a la transmisión. Es decir, infinidades de fallos que pueden darse en este tipo de máquinas. En próximos videos vamos a ir profundizando con más detalle en cada uno de ellos. De momento los dejo con esta breve información de este segundo video de la serie de videos de lavadoras automáticas. Igual pues nuestra apertura a sugerencias, consultas, comentarios, algún aporte que puedan hacernos, bienvenido sea. Es todo de momento, señores. Que Dios les dé salud, paz, trabajo, éxitos y mucha prosperidad. Nos vemos en un próximo video, así que muchas gracias.